Gloria a Dios, buenas noches amados, es una bendición compartir este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Soy el pastor Alberto Rodríguez, les saludo desde la Ciudad de México y estamos terminando una escuela más de enseñanza bíblica con el tema del diseño del hombre. Hemos visto el ser tripartito y ahora estamos viendo lo que es el plan eterno de redención, el plan de Dios para la redención del hombre y cómo este plan se manifiesta desde antes de la fundación del mundo y también se va a manifestar por medio de la gracia de Jesucristo en las tres dimensiones del ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo. Y para ello vamos a leer la palabra bendita de nuestro Dios en Génesis, el primer libro, el libro de los orígenes, que es Génesis capítulo 3, y voy a leer el capítulo 3 por completo hasta el versículo 24. Dice así la palabra bendita de nuestro Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Adonai Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Adonai Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirás, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Adonai Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Adonai Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y y viva para siempre. Y sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra, ¿sí?, de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aleluya. Gloria al Señor para siempre.
Este es el relato de lo que se conoce comúnmente como la caída del hombre. Es más, en los títulos de la Biblia o de las Biblias le ponen la desobediencia del hombre. Pero fíjate, vamos a recapitular un poquito en la creación, ¿sí? Y hoy nos vamos a ayudar de el pizarro. Entonces, hoy vamos a hablar de la caída. Hoy vamos a hablar específicamente de la caída del hombre. Amén. Y recordemos que Dios va a establecer un huerto. Amén. Va a establecer un huerto en el Edén. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida y el hombre se convierte en un alma viviente. Pero Dios pone al hombre en el huerto del Edén. Entonces el hombre está en el huerto del Edén. Amén. Y en ese huerto Dios pone dos árboles muy especiales. Amén. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Dos árboles que Dios solamente le dice al hombre: puedes comer de todos los árboles del huerto. Génesis capítulo 2. Puedes comer de todos los árboles, pero hay uno en particular que no lo debes de comer. Y ese era este árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces vamos a enfocarnos en este árbol y vamos a enfocarnos en este pasaje. Dice la palabra que estaba Eva y tuvo un encuentro con un animal del huerto, un animal del campo que era más astuto que todos los animales. Este animal es la serpiente. Amén. Y esta serpiente tiene ciertas características. Esta serpiente es muy astuta, es muy sagaz. Esta serpiente puede articular palabras, lo que nos dice que es diferente a los demás animales. Bien, porque sabemos que no era solo un animal común, sino que el enemigo había entrado en ese cuerpo para poder influir en la vida de Eva y poderla desviar del propósito eterno. Recordemos que Dios le había dicho al hombre cuando lo creó que le había dado la potestad, la bendición de sojuzgar sobre toda la creación. Dios había determinado que el hombre gobernara la tierra y que a través de este gobierno pudiera dar a conocer a toda la creación al Dios eterno, al creador de los cielos. Aleluya. Sin embargo, el encuentro de Satanás a través de esta serpiente con Eva le va a mover a Eva el propósito, le va a hacer dudar de Dios, le va a hacer dudar de la palabra, le va a provocar que ella ponga en tela de juicio el gobierno de Dios, que ella dude de Dios mismo, por lo tanto también va a dudar de su propia identidad, va a dudar de su propósito. Entonces Dios planta árboles, Dios pone árboles en el huerto. Sin embargo, hay dos muy especiales. Estos árboles, amado, podemos decir que son árboles en un lugar especial. ¿Por qué? Porque el huerto del Edén es un lugar donde dos dimensiones se manifestaban. Por un lado, la dimensión espiritual. El mundo espiritual se manifestaba a través de este lugar físico, es decir, estaban unidos los cielos y la tierra, y en esa unidad Dios se podía manifestar de una manera palpable, visible, es decir, que era tan natural mirar, escuchar y caminar con Dios como camina cualquiera con su compañero. Entonces, ese es un lugar
de una dimensión dual, es decir, es un lugar físico, pero también es un lugar espiritual, donde la dimensión del espíritu se podía manifestar sobre la tierra, porque ese fue el diseño original, que los cielos y la tierra estuvieran unidos. Entonces, por eso es que hay una facilidad para que el ámbito espiritual sea visible, sea palpable y sea una cotidianidad dentro del hombre, porque Dios fue el que creó al hombre como espíritu. Entonces está Eva en esa cotidianeidad. Adán no está de ocioso, Adán no está sin trabajar. Y aquí me adelanto un poco, uno de los castigos para el hombre no fue el trabajo. Dios lo puso a cultivar el huerto y lo puso a ordenar a los animales con su nombre. El hombre hizo una taxonomía de los animales y les puso nombre. Entonces el hombre está trabajando. El castigo fue otro respecto al trabajo. El trabajo no es el castigo, sino fue castigarlo a que fuera un trabajo forzoso, a que fuera un trabajo con dolor. Pero bueno, me regreso. Estamos en el huerto y aquí está la serpiente y está Eva. Y la serpiente comienza a platicar. Número uno, Eva no se inmuta, Eva no se sorprende, Eva no se espanta. Ella tiene una naturalidad para platicar con la serpiente, lo que nos puede hacer pensar o inferir que quizá Eva había platicado en alguna otra ocasión con ella. Que quizá Eva, en esa naturalidad donde el ámbito espiritual y el ámbito físico convivían y caminaban en esa unidad, pues ella no tuvo un problema, porque además su corazón todavía estaba en justicia, no conocía el miedo. Eva no conocía el miedo, no conocía el temor ni la angustia. Entonces Eva tiene paz. Eva está en paz porque el diseño de Dios para ellos fue de bendición, fue de gobierno y fueron creados a imagen de Dios mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero dice, lo primero que hace la serpiente es decirle a Eva, con que Dios te dijo que de ningún árbol puedes comer. Qué terrible, porque entonces estamos viendo aquí que hay más árboles, ¿verdad? Podemos imaginarnos que hay muchos árboles. Y la serpiente le dice, no te dejó comer de ningún árbol. Eso nos permite saber que la serpiente no conocía realmente cuál había sido el mandamiento, cuál había sido la instrucción de Dios. Déjame decirte que que Satanás no conoce todas las cosas que Dios va a hacer. Él adivina, y la serpiente estaba adivinando, estaba preguntando y sacando conjeturas. La adivinación es el sacar conjeturas para poder predecir un futuro, para establecer una posible realidad futura. Entonces la mujer le contesta, no, solamente fue uno. Dios nos dio permiso de comer de todos, pero solo hay uno que nos lo prohibió. Y fíjate lo que le contesta Eva. Le dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Eva está dando la instrucción, está repitiendo una instrucción que ella cree, porque así lo afirma, Dios lo dijo, que Dios lo dijo. Es decir, ella está repitiendo lo que a ella le enseñaron o lo que ella recibió, que era de parte de Dios. En ese sentido, mis amados hermanos, déjenme decirles que aquí vemos cómo el diseño de la mujer está muy ligado a la palabra. Para una mujer es muy sencillo hablar, es parte de su diseño. Pero ¿qué pasó con Eva? Eva comenzó a fluir en su diseño, pero fue su diseño el que se corrompió más adelante, por lo que Satanás va a provocarle a través de la tentación. Entonces la mujer es muy fácil de poder hablar, le cuesta trabajo guardar secretos. Si tú te acuerdas o te das cuenta, la mujer necesita hablar, necesita expresar todo.
Eso no es malo siempre y cuando ella sepa guardarse, como dice Pablo, no entrometiéndose y no metiéndose o no provocando chismes. Amén. Pero entonces ella comienza a hablar con la mujer, la serpiente comienza a hablar con la mujer y la mujer le responde y le dice todo lo que realmente Dios dijo. ¿Qué cosas? No supo guardar el secreto. Pero fíjate otra cosa bien importante. Le dice la mujer a la serpiente, Dios nos prohibió dos cosas, o sea, nos prohíbe el árbol, pero de este árbol Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis. Vamos a regresarnos a Génesis capítulo 2, amén. Voy a poner aquí la cita, Génesis capítulo 2, aleluya. Y dice la escritura en el versículo, ya se me perdió, versículo 16 y 17. Dice el Señor, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué sucede? Que Dios le dice al hombre, y aquí en el versículo 17, ¿quién recibe la instrucción? La instrucción la recibe Adán. La instrucción la va a recibir Adán. No está Eva, porque Eva fue creada después, versículo 18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahí nos dice que en el versículo 17, Dios le dice al varón, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. No hay otra instrucción, la única instrucción fue, no comas. Sin embargo, dice aquí que después crea a Eva, toma de la costilla y se le entrega al hombre y le dice el hombre, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona. Entonces Adán recibe la instrucción, no comerás. ¿Cuál fue la instrucción? Fue una sola. La instrucción fue no comer. No comer. Esa fue la instrucción. ¿De cuál árbol? De este, ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. Eva no está, Eva no escuchó la instrucción. Eso nos permite saber que fue Adán el que le dio la instrucción a Eva. Cuando ya Dios se la entrega por mujer y la recibe Adán, entonces Adán le dice, ¿sabes qué, Eva? Dios dijo, no debemos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, por lo que repite Eva, le añadió, tampoco lo debemos tocar. Entonces Eva repite dos instrucciones, sin embargo la Biblia dice que Adán solamente recibió una, recibió no comerás, pero Eva repite y dice, Dios dijo, no comerás ni le tocaréis, porque el día que hagas alguna de estas dos cosas, te vas a morir. La sentencia de Dios para el que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal era igual a la muerte. Amén. Te vas a morir. Esa era la sentencia. Entonces, ¿por qué Eva le dice a la serpiente, no lo tocaréis, no comeréis, si la instrucción solo fue no comer? Y la Biblia, es más, lo escribe así. Primeramente Eva dice, no comeremos, dice, porque Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis. Entonces nos dice que primero Adán le dijo no vamos a comer y después le dijo, también dijo no lo vamos a tocar. Pero ¿por qué es que dice dos cosas cuando Dios solo dijo una? El problema no fue Dios, el problema fue Adán. Adán por precaución, Adán para evitar que tocándolo, a ver, como que pues no pasa nada si lo toco, o qué tal si me gusta porque lo toco, le dijo a Eva, mira Eva, Dios dijo no lo comemos pero no lo tocamos. Amén. Entonces
le añadió palabra a la palabra de Dios. Le añadió una instrucción a la boca de Dios que Dios no dijo. Y esto es muy peligroso, y aquí podemos ver el primer problema que hubo. ¿Por qué? Porque cuando tú le añades a la palabra de Dios hay una regla. Si tú le añades a la palabra, le estás restando. Repito, si tú le añades a la palabra, lo que estás haciendo es restarle. Y lo vamos a explicar por qué. Porque dice la Biblia que entonces la serpiente dijo a la mujer: no te vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y seréis como Dios. Ahorita voy a explicar eso. Pero vamos aquí a esta fotografía. Aquí está Eva. Y Eva está frente a un árbol que su esposo le dijo, Dios dijo, no comemos y no tocamos, porque si lo tocamos o comemos, nos morimos. Entonces la serpiente está ahí, pero ¿cuál es la verdadera escena que pasa? Que está Eva ahí viendo el árbol porque dice que era codiciable, que era llamativo. ¿Por qué? Porque era una prueba. Entonces la serpiente lo único que hizo, la serpiente no arrancó el fruto y se lo dio a Eva. La serpiente solamente, ¿sabes qué hizo? Empujó a Eva para que tocara el árbol. Y Eva lo tocó. Y entonces cuando ella ve que lo toca, dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, cuando ella, la serpiente la avienta para tocar al árbol, Eva puede ver algo y puede experimentar algo, ¿sí? Ella toca el árbol ahora sí que transgrediendo el mandamiento que su esposo le había dicho, y al momento de tocarlo ella ve que no se muere. Por eso dice el apóstol Pablo que sus sentidos, los sentidos de Eva fueron engañados. Eso es clave, porque aquí estamos viendo por dónde entró el problema, cuál fue el asunto. Su cuerpo físico tocó el árbol y sus sentidos, que están ligados a su alma, a su mente, porque en el tacto ella primero lo ve, la serpiente la empuja, lo toca, entonces el tacto ella percibe una verdad. Esa supuesta verdad, ¿cuál era? Dios mintió. Por eso dije supuesta verdad. Porque dice, Dios mintió, mis sentidos me comprobaron. Recuerda, si te acuerdas de la sesión que hablamos del alma, que el alma tiene el intelecto, y el intelecto es la capacidad que Dios le dio al hombre en el alma para poder aprender, para poder conocer a través de la razón, a través de los pensamientos, pero también a través de los sentidos del cuerpo con el cual nos relacionamos en este planeta o en esta realidad física. Olemos un bonito aroma y entonces nos trae un recuerdo o nos provoca una emoción. Podemos mirar cosas bellas, podemos mirar la grandeza de la creación de Dios y también nosotros aprendemos de lo que vemos. Tú estás viendo este video y estás aprendiendo porque estás escuchando, estás viendo la palabra explicada. Amén. Y por la unción tú estás entendiendo, porque es la unción la que te enseña. Entonces Eva saca una conclusión en su mente. Ya vimos los sentidos que van a ser extraviados porque son engañados. Entonces aquí hay un principio, podemos ser engañados por nuestros sentidos. La mentira puede entrar por los ojos, la mentira puede entrar por nuestros 5 sentidos. Entonces, nosotros debemos de aprender todo esto para no cometer el mismo error o para pelear mejor la batalla de la fe. Estos sentidos van a influir en la mente de Eva y su mente va a sacar una conclusión. La conclusión a la cual Eva, de manera, digamos, muy rápida, ¿verdad?, casi inmediata llegó, fue la siguiente. La mente de Eva dijo, Dios mintió. Dios mintió. Entonces, Dios mintió. ¡Qué terrible! Todo lo que hizo la serpiente a través de los sentidos,
a través de la mente, pero déjame decirte algo sumamente importante. ¿Sabes cómo la serpiente logró influir los sentidos y la mente y el corazón de Eva? Lo hizo a través de la palabra. Lo hizo a través de la palabra. Entonces hay un principio. Eva había oído lo que Dios dijo, es decir, la palabra de Dios. El enemigo va a poner a prueba la fe de Eva porque a Eva no le constaba. Eva no sabía, no había nunca visto a alguien que tocara o que comiera del árbol y que se hubiera muerto. En otras palabras, ella creyó por fe lo que le dijo Adán, y a su vez Adán creyó por fe lo que le dijo Dios. Porque la fe no se puede racionalizar. Dios le dijo y Adán dijo amén. Yo creo que si lo toco me voy a morir, que si lo como me muero, mejor no lo como. Entonces, ¿qué fue puesto a prueba en este acto, en esta tentación? La obediencia. Pero no solo una obediencia, digamos, autómata, sino una fe obediente. ¿Qué fue puesto a prueba aquí? Una fe obediente. Obediente. Amén. Fue puesta a prueba una fe obediente. De tal manera que esto que es fe obediente en el hebreo es emuná. La emuná es yo creo en Dios, por eso obedezco. Creo, por lo tanto hablo, por lo tanto hago lo que tengo que hacer. Dice la palabra bendita de nuestro Dios, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué atacó la serpiente al final de cuentas? La fe obediente de Eva. Pero si atacó la fe obediente de Eva, ¿sabes qué en realidad atacó? ¿Cuál era el blanco del ataque del enemigo? Era también la palabra de Dios. El blanco del enemigo era la palabra de Dios. Ese era el objetivo, atacar la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Es Jesucristo. Esto es poderoso, es más profundo, pero no lo voy a ahondar. El ataque del maligno fue la palabra de Dios. Él atacó la palabra y la tachó de mentirosa. Luego entonces la conclusión de Eva, ¿cuál fue? Dios miente. Porque el enemigo le dijo, no, cuando lo tocó, no te vas a morir, mira. No te estás muriendo. Lo que pasa es que si tú comes de ese árbol, tus ojos serán abiertos y vas a ser como Dios. Aquí dice sabiendo el bien y el mal. Pero en el original, ¿sabes qué dice? Seréis como dioses. Seréis creadores de mundos. Seréis. Dios mintió. Porque no quiere que tú progreses. Porque el enemigo les puso el mismo argumento que les planteó a los ángeles que se rebelaron con él. Nosotros vamos a independizarnos de Dios, nosotros vamos a ser creadores, vamos a ser gobernantes de mundos. Amén. Esto es muy poderoso, porque entonces el enemigo ataca a través de los sentidos a la mujer y llega a su alma. El propósito de la tentación, el propósito de que el enemigo quería que Eva comiera del árbol, no era que comiera del árbol en sí. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que el fruto que había en el árbol no era místico, no era mágico, no era venenoso. Tampoco quizá era el gran fruto, que era una fruta así, wow. O sea, el problema no era comer. ¿Sí? El problema era el acto de obediencia. Porque hoy se dicen muchas cosas respecto al fruto. Y se ha dicho en la traducción popular que es una manzana. ¿Verdad? No, no es una manzana. En primer lugar, no es una manzana. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice.
La tradición oral y lo que es el Midrash sí dice algunas suposiciones bíblicas de lo que pudiera ser el fruto, pero no es una manzana. Ahora sí que te puedo decir, no es una manzana. Y me abstengo de decir lo que dice el Midrash, porque no pretendo crear una doctrina a partir de esa explicación. Es algo que te ayuda a entender, que quizás si es alegórico, te permite entender un contexto incluso bíblico, porque lo vas a poder entender en otras partes de la Escritura, pero no es, creo yo, el meollo o el centro, el objetivo de esta clase. Entonces, Dios le dice al hombre, no comas, pero el hombre dice, no, mira, mejor no comemos y por si las dudas, no lo tocamos. Ahí el hombre cometió un error, porque añadió una palabra a Dios. Dios no dijo, no toques. Entonces eso le restó. Si el hombre solamente le hubiera dicho a Eva, Dios dijo, no comas, cuando la serpiente hubiera empujado a Eva y lo hubiera tocado, hubiera dicho, no, mira, Dios no tengo problema en tocarlo, yo misma lo puedo tocar, pero lo que no puedo hacer es comerlo. Entonces el enemigo utilizó palabra. Esa palabra no era cualquier palabra, esa palabra era un argumento. El enemigo utilizó un argumento porque te estoy diciendo, el problema no era que comiera, o sea, no era la fruta, no era el árbol en sí, no era un fruto místico o un mágico. Ven conmigo a la carta del apóstol Pablo, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Dice el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Cuando dice en el griego argumentos, se refiere a logismos, derribando pensamientos bien estructurados que emiten un juicio de valor, es decir, que emiten una conclusión tácita, es decir, ya, esto es. Entonces, ¿el enemigo qué hizo? El enemigo le planteó un argumento a Eva y Eva lo comprobó a través de sus sentidos, lo procesó, lo reflexionó, lo racionó en su mente, amén. Y su intelecto, juntamente con sus pensamientos, con ese razonamiento y con sus sentidos, con la experiencia empírica, entonces va a sacar una conclusión que se convirtió en una fortaleza en su alma. Una fortaleza que derribó la fe obediente con la cual Dios le había dicho, vas a permanecer aquí. Porque si tú fallas, ¿qué pasó con Eva? Eva dudó de Dios, lo tachó de mentiroso, le creyó a la serpiente, le gustó la idea de no necesitar a Dios, de ser independiente, por lo tanto tachó la palabra, rechazó la palabra de Dios, rechazó a Yeshua, rechaza, o sea, su fe cae y por lo tanto entra la muerte. Y después vamos a hablar de la muerte. Amén. Pero no solo eso, amados. O sea, todo eso pasó en unos cuantos versículos. Todo lo que Dios había hecho parecía que ahora se caía. Pero no bastando eso, dice que extiende su mano y come del fruto. Pero fíjate lo que hizo Eva. Eva bien inteligente. Porque Eva dice, no, a ver, yo ya comí. Y vio a la mujer que era bueno y agradable y tomó de su fruto y comió. Pero dice, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. A ver, aquí vamos a ver. Ya explicamos lo que le pasó a Eva, pero ¿qué pasó con Adán? Adán lo escuchó directamente de Dios, ¿sí? Adán, Dios le dijo, no comas, se lo enseñó, estaba el árbol. Pero ¿qué pasó? ¿Qué provocó que Adán comiera? ¿Cómo Eva logró convencer a Adán? ¿Cómo es que habrá pasado esto para que el hombre también cayera, así como su mujer? Y Dios le reprocha al hombre. Le dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste, fíjate, le está diciendo, por cuanto preferiste obedecer la voz de tu mujer, y no obedeciste mi voz, que era mi palabra, o sea, preferiste obedecer a la mujer, no, tu fe estuvo en la mujer y no en mí, entonces le da un castigo.
Pero, ¿qué fue lo que pasó? Una explicación también del Midrash nos dice, de la Torah, según Rashi, nos dice que una opción es que la mujer, al verse ya condenada, es decir, yo ya comí, físicamente no me morí, no le dio un paro cardíaco, no le faltó la respiración, no entró en taquicardia, ni se, estaba ahogando, no, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ella dijo, bueno, tengo que forzar a Adán a que coma, porque si no, Dios a mí yo me voy a morir, el hombre, o sea, mi marido se va a quedar viudo, en el mejor sentido, y Dios le va a hacer otra mujer. Esa es una explicación de este pasaje. Que por lo tanto, Eva forza de alguna manera a Adán a comer del fruto, porque ella dijo, no, de que yo me quede sola, a que nos quedemos, los dos nos vayamos a morir, pues mejor nos morimos los dos. Quizá no tiene mucho peso, mucho sentido, pero es una explicación. ¿Y por qué? Porque podemos decir, bueno, el hombre es más fuerte. ¿Cómo pudo haber la mujer obligado a Adán? Puesto que ya la mujer tenía más que perder que el hombre. No tenía ya algún sentido. Pero hay otra explicación también rabínica que nos va a decir que aquí el asunto, ¿sabes cuál fue? El asunto fue de que el hombre pecó. Está mal. Dios lo condenó, lo castigó. Le reprocha a Dios y le dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer. Sí, pero hay algo bien interesante en esta explicación. Y esta segunda explicación, que en lo particular yo la comparto, ¿verdad? La recibo un poco más que la primera, es que el hombre, al ver a su mujer, que había sido ya ella la que transgredió el mandamiento, la que estaba en condenación primeramente, y que la muerte ya había entrado en Eva, aunque físicamente no se había manifestado. Pero esta explicación nos dice que el hombre, al mirar a su otra parte, recordemos lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 19, Dios formó todas las cosas, pero dice que Adán, versículo no es el 19, versículo 21, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Qué está diciendo Adán? Está diciendo, somos uno. Es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. No somos dos. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso no lo dijo Dios, lo dijo Adán. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que está diciendo Adán es, somos uno. Somos, la palabra uno, ejad, uno, en el hebreo ejad, que es uno, significa la unicidad. Un solo ser, un solo cuerpo, un solo ente, una entidad indivisible. Lo que está diciendo Adán es, estamos aquí en las buenas y en las malas somos uno. Entonces el hombre, movido por algo que se llama amor. Porque el hombre prefirió obedecer a la mujer. No estoy justificándolo, subrayo, amados. No estoy justificando a Adán, no estoy diciendo que Dios le aplaudiera, pero te voy a decir algo, Dios tuvo misericordia del hombre, ¿sabes por qué? Porque el hombre, ¿sí?, no fue tan egoísta. Sí, después que viene Dios ya le dice, fue culpa de la mujer, pero es un reproche en el sentido de, ¿sabes qué? Fue por la mujer que me diste, ¿sí? Es decir, ¿sabes qué, Señor? Pequé porque tú me diste a una mujer y por la mujer que tú me diste, entonces tuve que tomar esta decisión. No solamente es una excusa o es echarle la culpa a la mujer, sino que el hombre le está diciendo, es por causa de la mujer que tú me diste, porque yo era una persona sola, era un solitario.
pero ahora las decisiones nos afectan a dos. Este es un principio bien hermoso para el matrimonio, porque Adán recibe a Eva y se compromete hasta el fin. Porque el hombre hubiera dicho, no, pues te condenaste tú, ni modo, ¿verdad? Señor, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, pero eso no pasó. El hombre dijo, no, somos uno. Ella está en condenación y yo no. Entonces yo tengo que actuar en consecuencia. ¿Y qué le llevó a pecar? Quiero aclarar esto, amados. No estoy justificando al hombre. Tú que estás escuchando la enseñanza o la estás viendo y no pienses ni descontextualices mi enseñanza. No estoy diciendo que fue bueno, que Dios le agradó. No, lo que estoy diciendo es que Dios va a juzgar los actos. El acto fue comieron, pero también va a juzgar las motivaciones. Y dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Entonces vas a leer la Biblia y te vas a dar cuenta que Dios justificó a un David habiendo cometido adulterio, habiendo cometido homicidio, habiendo mentido, ¿sí? ¿Y qué le dijo el profeta? Cuando le pone ahí el ejemplo, oye, fíjate que hay un hombre rico que tiene muchos animales, muchos corderitos, y había uno que tenía solo uno, el hombre tenía hambre y agarró el del uno, y David se enoja y dice, no, es reo de muerte. Y el profeta le dice, ese eres tú. Porque tú hiciste esto, Dios le saca a la luz el pecado. ¿Y qué dijo David? Ciertamente voy a morir. Porque la ley hablaba del adulterio, la ley hablaba del homicidio. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le dijo el profeta? No, Dios ha remitido tu pecado. Pero estás en el contexto del Antiguo Testamento. Estás en un momento donde la salvación a través de Jesucristo, a través de esa gracia plena en Jesucristo no se manifiesta. Sin embargo, hay una manifestación de gracia. Justamente Abraham tiene una manifestación de la gracia. David tiene una manifestación de la gracia. Ahora, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo lo entiendes? Teológicamente no se puede. Porque es como que decir, Señor, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué hiciste excepciones? No hizo excepciones. Simplemente que el que juzga el corazón es Dios. Jeremías habla y dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Señor, el Señor que juzgo las intenciones. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra el espíritu y parte el alma para discernir las motivaciones del corazón. Entonces, no estoy justificando el hecho, pero estoy explicando por qué Adán tomó esa decisión. Porque en él no había egoísmo. Porque aunque él iba a pecar por primera vez, su pecado fue de desobediencia porque les ganó el orgullo. Quizá él dijo, bueno, por amor, pero le gustó la idea. Obviamente. Eva dijo, oye, no nos vamos a morir, además vamos a ser creadores de mundos, vamos a ser igualitos que Dios. Ahí está la concupiscencia, ahí está el pecado, pero él va a preferir morir junto con su mujer que dejarla sola. Porque él entendió el compromiso de fidelidad. En él no había pecado antes de haber comido del fruto. Entonces el pecado viene por un orgullo, ¿sí? Una raíz de orgullo, que desobedeció a Dios, pero él lo hace por amor. Entonces dice, ¿sabes qué? Eva, somos uno. En las buenas y en las malas, somos uno. Amén. Hoy, tristemente, en este mundo ya todo es desechable. Ya no hay lealtades. Ya los pactos de matrimonio, de fidelidad, ya no son como eran antes. Pero el primer matrimonio que Dios establece, lo establece en un fundamento de fidelidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le reprocha a Adán, sí, por supuesto. Dios lo juzga. Pero le extiende misericordia. Porque vio un acto bueno en el hombre.
fuiste responsable, Adán, no fuiste egoísta. ¿Qué dijo el Señor a los fariseos? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué digo esto, amados? Porque Dios se da a conocer a través de su palabra. Hoy nosotros somos a veces más duros que Dios. Queremos ser más justos que Dios. O queremos ser más buenos que Dios. Y Dios es Dios. Dios tendrá misericordia del que tenga misericordia y será clemente para con el que quiera ser clemente. A su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Amén. Entonces, si me van siguiendo, estamos planteando este contexto. Amén. Dímelo. Tú vas a saber qué es lo que realmente pasó. Porque es más fácil entender la Escritura cuando vemos lo que realmente pasó. Aleluya. Entonces, el hombre extiende la mano también y su mujer le dice, no, yo te lo doy en la boquita. Y se lo da en la boquita a Adán. ¿Y qué sucedió? Que dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Lo primero que les produjo ellos en el árbol fue que sus sentidos fueron extraviados. ¿Sí? Voy a borrar aquí. Voy a borrar esto de Adán y Eva. Entonces, sus sentidos son extraviados. Pero fíjate qué pasó, que sus ojos fueron abiertos. ¿Cuáles ojos? ¿Qué sentidos abrieron los ojos? ¿Cuáles ojos? Ellos tuvieron una conciencia de su condición física. Dice la Biblia que estaban desnudos. Quiero retomar la enseñanza de otro siervo que yo concuerdo, porque hay otros que concuerdan, que al decir que estaban desnudos no significa lo que siempre hemos creído, que literalmente estaban sin ropa, o sea, dice desnudos, pero que ellos estaban así como en una cultura nude, ¿no? O sea, desnudos, sin ropa, como que si eso fuera el ideal de Dios. Porque te vas a dar cuenta, número uno, en toda la Biblia, que la desnudez es sinónimo de vergüenza. Es sinónimo de falta de cobertura, de desamparo. O sea, no es un estatus. Al decir que estaban desnudos, no es que Dios le gustó o lo hizo porque Él quisiera que estuvieran así, sin ropa. En el cielo, te vas a dar cuenta, dice la Biblia, que hay ángeles. Y ya hablamos de los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Y todos ellos siempre va a ver la Escritura y van a decir que hay una vestidura y hay una cobertura. Entonces, cuando decimos que estaban desnudos, ¿sí? Si decimos que Adán y Eva estaban desnudos, voy a borrar aquí. Amén. Ellos están desnudos, pero ellos tienen una conciencia de la desnudez. Ahora, muchos dicen, no, ¿sabe qué, pastor? Lo que pasa es que se cayó el problema. Ellos no se daban cuenta porque es como los niños. Los niños que los ponen de chiquitos y que no tienen ropa y que no les da vergüenza y después van creciendo y tienen un sentido de pudor, una vergüenza. Pero déjame decirte que yo no coincido con eso. Es, digamos, la explicación más aceptada, más popular. Yo no coincido con esa. ¿Por qué? Porque la desnudez es sinónimo de vergüenza. Aunque no tuvieran conciencia de maldad, ¿sí?, ni de vergüenza, ellos no pudieron ser creados en vergüenza porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios.
Por lo tanto, fueron creados en santidad y en dignidad. Entonces, la desnudez en la Biblia es sinónimo de vergüenza, es sinónimo de falta de cobertura. Amén. Es sinónimo de falta de cobertura. Y es sinónimo de desamparo. Además de que es un juicio de Dios. Lean Apocalipsis capítulo 3. Tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que te vistas, compres vestiduras y te vistas. Porque la primera reacción de Dios fue vestirlos. Y ahorita ya no voy a llegar ahí, solamente me voy a quedar aquí. Pero ellos no tuvieron conciencia de que no tenían ropa. Porque yo creo, junto con otros siervos, que en realidad esa desnudez se refería a que, aunque ellos no tenían un vestido físico, textil o de animal, ellos tenían una cobertura de luz. Y muchos no lo consideran, no lo creen, amén, pero esta cobertura de luz los hacía seres luminiscentes. No estoy diciendo nada extraño. Si tú ves el relato de Ezequiel cuando habla de los seres vivientes, dice que eran luces, la gloria. Esas ruedas brillaban, el resplandor. Entonces Dios los creó con una cobertura de luz que les impedía ver la condición física de su cuerpo. Entonces yo pudiera afirmar lo siguiente: tenían una vestidura espiritual de luz que cubría su cuerpo y por lo tanto ellos no podían mirar la desnudez de su cuerpo. Amén. Porque hay otra explicación que dice que tenían como un pelaje. No creo que sea eso, yo respeto, pero no coincido. Pero yo sí creo que eran seres luminiscentes que tenían una cobertura de luz. Y si tú dices, ¿cómo, pastor? Sí, como un foco. O sea, brillaban, salía luz en medio de ellos. Y fíjate, en el hebreo, la palabra luz viene de or. Y la palabra piel viene de or. Son dos términos muy semejantes. Es bien interesante, porque te vas a dar cuenta que cuando habla de luz es or, y cuando habla de la piel es or. Y esto te va a permitir entender que el pecado va a pagar a las personas. No sé si tú te has dado cuenta que cuando alguien está en cautividad, cuando alguien está fuera de la voluntad, está como gris la persona, no tiene luz. No tiene brillo. Para explicarlo como se los explicaba a los jóvenes, no tienen esa chispa suprema. ¿Sí? La han perdido. Entonces cuando ellos se dan cuenta es porque ese foco se apagó, esa luz se perdió. Y la primera reacción de ellos fue una conciencia de vergüenza. ¿Cómo quedó el hijo pródigo? Desnudo. Perdió la cobertura, porque una vestimenta te va a dar protección, te va a dar dignidad y te va a dar cobertura. ¡Qué tremendo! Pero ellos perdieron la cobertura de luz. Ellos por eso se dan cuenta, algo pasó. Amén. O sea, fueron conscientes de que algo pasó. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Significa tuvieron conciencia y se dieron cuenta de una realidad: ya no hay luz en nosotros, y conocieron que estaban desnudos. Por eso, al sentir la desprotección, al sentir, ay, ya no estoy cubierto, algo me pasó, tuvieron la imperiosa necesidad, el impulso de cubrirse, porque habían perdido la cobertura. Entonces pierdo la cobertura y mi impulso es cubrirme. Pero ellos, ¿cómo lo hicieron?
a través de hojas de higuera. Y es interesante saber por qué es la higuera, porque ahí nos da un dato de lo que te había dicho del árbol. Pero ellos toman hojas de higuera y se tratan de cubrir. Entonces, ellos intentaron suplir la cobertura de Dios por una cobertura natural. Cayeron de un estado espiritual a un estado meramente natural. Hasta aquí nos vamos a quedar en esta primera parte de la caída del hombre. Hemos explicado el contexto del capítulo 3 de Génesis, que fue la historia de Adán frente al árbol de la ciencia del bien y del mal y frente a la serpiente, siendo puesta a prueba sus sentidos, su mente y obviamente su fe. Después vimos cómo el hombre, en un pacto de amor, dijo: esto no es correcto, pero como en él había sentimientos de pureza, de justicia, de verdad, entonces él pecó. Ciertamente eso estuvo mal, pero él, en el pacto de amor y de fidelidad, él permanece. Y Dios lo juzgó, pero tuvo misericordia de él. El hombre perdió la cobertura, perdió esa luz y cayó a tinieblas. Y después veremos cómo entró la muerte y veremos el juicio de Dios en la próxima sesión. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra, que es maravillosa. Nos habla de tantas verdades, nos enseña, nos redarguye, nos capacita, nos exhorta y nos da ejemplo de que debemos ser mejores para tu gloria. Gracias por cada uno de tus hijos que están mirando esta enseñanza, que la están escuchando. Que sea la unción que hay en ellos, que tú pusiste en ellos, la que les enseñe y la que abra los ojos de su entendimiento. Trae a ellos, a su espíritu, iluminación, Señor. Trae revelación y trae esa inspiración de tu Espíritu bendito para que las Escrituras les sean abiertas a sus ojos. En el pacto de la sangre del Hijo de Dios viviente, te damos infinitas gracias. Amén y amén. Bendiciones, amados. Me despido, soy el pastor Alberto Rodríguez. Y esperamos podernos volver a ver en otra enseñanza.